Así la palabra de Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que en esta mañana vamos a estar viendo este tema, que yo creo que ahí sale la pantalla, no sé si Roberto lo llevó a poner, sí lo llevó a poner, que se titula Retos en Dios, el camino a la excelencia, ¿no? Retos en Dios, el camino a la excelencia. Vamos a estar viéndolo en estos días, aunque el domingo próximo no voy a estar con ustedes, voy a estar en otra iglesia ministrando, pero lo continuamos más adelante. Pero vamos a comenzar este tema que nos va a llevar en el camino a la excelencia. Y ese va a ser el reto que nos vamos a estar trazando como creyentes para lo que queda de este año y para el año próximo. Ese es el reto, ese es el desafío que Dios quiere, que seamos, que nos encaminemos en esa dirección, en ser hombres de Dios, en ser personas excelentes en lo que al carácter de Cristo se refiere. Pero antes de desarrollar el tema, vamos a pedir a Dios la bendición. Yo les ruego que me acompañen a hablar con Dios, así que cerremos nuestros ojos y hablemos con el Padre. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu amor. Señor, gracias porque tú nos has alcanzado, tu amor nos conquistó el alma. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú hables a tu pueblo, tú estés dando palabra, Señor, palabra edificante, palabra necesaria, palabra que desafíe, palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Te ruego, Señor, que tú uses mi vida, estoy consciente de mi insuficiencia, ruego tu favor y tu unción en este momento. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo obstáculo, toda mentira que el enemigo quiera poner en nuestra mente, y estamos abiertos al trato de tu palabra, la influencia, Señor, de tu Espíritu Santo. Recibe tú, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, cuando nosotros vemos la vida de este joven Timoteo, vamos a encontrarnos al iniciar un estudio sencillo de su vida que estuvo rodeada de muchos retos, de muchos desafíos. El hecho precisamente de ser un joven ya era un desafío para él. Por eso vamos a encontrar que el apóstol Pablo en diversas ocasiones le exhorta y le anima para que enfrente la tarea que tenía por delante, a pesar de ser tan joven. Por eso en una ocasión le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en mansedumbre, amor, todas estas cosas que ustedes saben. El hecho también de haber asumido la responsabilidad de un ministerio ya es un reto también sumamente grande, porque tenía que enfrentarse a predicar la palabra de Dios, a tratar con las personas, incluso con personas que venían dañadas de un mundo pagano, venían con conceptos distorsionados, con conductas y estilos de vida manchados y muy lejanos a lo que Dios nos traza y a lo que Dios nos dicta. Ya eso también en sí era un reto. Y el hecho también de pastorear en el lugar que le tocó era desafiante, porque él era pastor en una iglesia en la ciudad de Éfeso, y eso era sumamente desafiante, ya que Éfeso era una gran ciudad para ese entonces. Era una ciudad que estaba ubicada en el Asia Menor. Para nosotros es diferente, para nosotros es Turquía. Allí está en el mar Egeo esta ciudad, una ciudad que para ese entonces era portuaria, con mucho movimiento de gente. Se consideraba la tercera ciudad más grande, más populosa dentro del Imperio Romano. Y para la época de los primeros cristianos en aquella ciudad se presume de que había casi 250,000 habitantes en ese momento, para la época de los primeros creyentes en Cristo, de los primeros conversos. Y en cuanto a religión se refiere, pues te cuento que era una ciudad bastante influenciada por pensamientos filosóficos. Primeramente eran devotos a la diosa Diana, Diana para los romanos, Artemisa para los griegos, la cual era considerada la diosa de la fertilidad. Y también pues abrazaban el culto a el culto imperial, o sea, el culto al emperador,
se adoraba al César, se le pedía a César. Así que el presidente en aquel momento era muy aclamado y muy adorado. Y también, por supuesto, tenían la influencia de los gnósticos, que era una filosofía que pretendía a través del conocimiento alcanzar la salvación, y veían el conocimiento como un regalo de la salvación que venía de arriba, que venía del cielo. En esa cultura tuvo que enfrentarse Timoteo bajo ese sistema de pensamiento. Tuvo que caminar él y tuvo que ejercer su ministerio. Así que ya vemos que había un reto, ya vemos que estaba teniendo un reto sumamente grande. Ahora, cuando comenzamos a estudiar esta escritura, cuando comenzamos a leer la carta en su totalidad, nos vamos a encontrar que no solamente están estos retos que vemos en estos versos que hemos leído, sino que hay muchos más. Pero y sin ignorar el tema central de la carta, que Pablo le dice a Timoteo: guárdate de enseñar, de enseñar y la sana doctrina que yo te he transmitido, que yo te he enseñado. Y yo creo que ese es el reto central, Guárdate y ser responsable en enseñar lo que has recibido, la sana doctrina. Pero también de manera implícita, en otras ocasiones de manera explícita, nos vamos a encontrar muchos desafíos. Vamos a encontrarnos desafíos entre líneas, vamos a encontrarnos desafíos muy claros que el apóstol Pablo le está transmitiendo a este joven. Y en esta mañana, a pesar de que no vamos a tener todo el tiempo para desarrollarlo, yo quiero presentar el primer reto que Pablo le trae a Timoteo, le pone en bandeja a Timoteo. Y el primer reto es una palabra entre líneas, y es procurar el más honorable de todos los títulos. El más honorable de todos los títulos. Le dice a Timoteo: procura este título, procura, anhela tener este, que es el más excelente y el más honorable de todos los títulos. Si somos cuidadosos en la lectura, vamos a encontrar que dice: mas tú, oh hombre de Dios. Le dice: mas tú, oh hombre de Dios. Note que Pablo, cuando habla con Timoteo, no se refiere a él por su nombre ahora, no se refiere a él ni por el cargo que él tenía, su posición ministerial, sino que le dice: tú, hombre de Dios, porque Pablo trata de despertar algún interés en su interior. Pablo le está enseñando la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros de mover y de movilizar y de enseñar y de exponer este título que él llevaba. No solamente Pablo ve las cualidades de un hombre de Dios en Timoteo, sino que le quiere hacer consciente de la responsabilidad que él tiene ante su comunidad, ante su sociedad, ante su contexto, demostrar que él es un hombre de Dios, demostrar que él es un hombre del Señor, un varón de Dios, un hombre que ama su presencia. Mire, déjeme decirle que cuando Pablo le dice esto, le está poniendo una carga fuerte a Timoteo, porque este era un título que no se le daba a cualquiera. El título de hombre de Dios o de varón de Dios, si vamos a la escritura, vamos a encontrarnos que en muchas ocasiones se le dio a determinadas personas, pero que no fueron cualquier persona. No era cualquier persona a quien podía llevar este título, sino que vamos a encontrar que muchas veces incluso descansó sobre la vida de profetas, de hombres que proclamaban el reino de Dios, de hombres que proclamaban la voz fresca del trono de Dios, el propósito de Dios. Así que era un título que debía ser llevado, hermano, y tenía que ser cuidado a gran extremo. Y citando algunos ejemplos de personas que se les dio este calificativo, yo les traje un cuadro que yo creo que puede dar un clic ahí. Se va a encontrar a varios siervos de Dios. Hay muchos en la Biblia, hay más, y si usted es cuidadoso va a encontrarlos y va a ver que a muchos de ellos se les llamó, pero yo les saqué algunos que para ustedes son muy conocidos. El primero fue Moisés. A Moisés se le llamó hombre de Dios, se le llamó varón de Dios, y ahí están los textos que lo corroboran. Se le llamó a Samuel, hombre de Dios, varón de Dios. Se le llamó también, se le dio este título a David, se le dio a Eliseo y se le dio a Eliseo y a Elías también, que eran voceros del Señor. Así que el título reposa sobre alguien, hermano, que no es cualquier persona, sino que vemos que es sobre alguien que caminó con el Señor, que amó al Señor, que buscó su presencia, anheló su presencia, fue obediente a Él y le amó con todo su corazón. Ese es el título más admirable que pueda tener un ser humano, el de ser un hombre de Dios. El título más grande que pueda tener un hombre es ser un hijo de Dios y un siervo de Él. ¿Cuántos creen eso?
Ese es el más grande de los títulos. Ahora algunos me preguntan, pastor, ¿y cómo podemos definir nosotros en una frase pequeña? No sé, ¿cómo podemos hacer nosotros un concepto básico de lo que es un hombre de Dios? Si nosotros tomamos nada más estos hombres y extraemos de la vida de esos hombres los aspectos que los caracterizaron en su andar con el Señor, vamos a extraer ese concepto. Si nosotros vemos la persona de Moisés, vamos a encontrarnos que Moisés fue un hombre que caminó con Dios, que fue obediente a Dios y que asumió el reto que el Señor le dio: ir a Egipto, ¿sí o no? Si vemos la persona de Samuel, vamos a encontrarnos que Samuel era un hombre que vivió en integridad, que nadie podía señalarlo con el dedo ni cuestionarlo. Eso es un hombre de Dios. Eso nos da una parte del concepto. Si vamos a la persona de David, era un hombre que la Biblia lo califica como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que le adoraba con intensidad. Entonces nos da otra parte del concepto. Si vamos a Eliseo y a Elías, vamos a encontrarnos que esos eran la voz de Dios. Estaban comprometidos a ser la voz de Dios. Así que en otras palabras, un hombre de Dios en el siglo XXI es aquel que es obediente a Dios, que abraza sus retos, que vive cumpliendo sus mandamientos en integridad, que le adora con fervor y es vocero de su propósito. Ese es un hombre de Dios. Un hombre que le obedece, escuche, un hombre que le obedece, un hombre que vive en integridad. Número 2, el hombre de Dios es aquel que le adora con fervor. Y el hombre de Dios es aquel que está comprometido a proclamar el mensaje de Dios sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin reblandecerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el llamado que nosotros tenemos, amados. Pregunto en esta mañana, ¿usted ama ese calificativo? ¿Puedo ser llamado yo ahora mismo en mi comunidad de Jaruco, en mi pueblo, en mi barrio? ¿Puedo ser llamado y ser conocido como hombre de Dios? A juzgar por mi conducta, a juzgar por lo que hago. Oh, hermano, ¿soy un hombre de Dios o no lo soy? ¿Puedo llevar este título? En el mundo que estamos viviendo una sociedad politeísta, una ciudad, una nación que también está en el relativismo, que está en el posmodernismo, que todo es relativo, lo que es bueno para ti, para mí no es bueno, que lo que importa son los sentimientos en lo que sentamos. En esta sociedad que vivimos, la gente busca títulos, corren tras los títulos, pero no necesariamente el que Pablo está predicando aquí. Buscan muchos títulos, pero no necesariamente del que está hablando aquí. Y hoy déjeme decirle que hasta en el sector eclesiástico nosotros vemos esta influencia penetrando a pasos agigantados. Y personas que abogan por grandes títulos, pero no necesariamente el de título de hombre de Dios, sino que estamos viendo a qué título, a qué seminario tú pasaste, cuáles títulos académicos tú tienes, en qué escuela te graduaste, cuántos doctorados tienes. Y eso es un horror dentro del pueblo de Dios. Por eso nos vamos a encontrar dentro de iglesia a que no importa el título de hombre de Dios, el nivel de entrega, no importa los valores morales y éticos de una persona, sino que sea un profesional. Y nos vamos a encontrar entonces iglesias donde te vas a encontrar músicos que están desconectados de Dios, que no aman a Dios, que son carnales y mundanos, ministrando. ¿Por qué? Porque tocan bien. O te vas a encontrar iglesia optando por un pastor que no le importa que el pastor sea un carnal, un soquete, pero tiene un título doctoral. No, el hombre tiene título, el hombre estudió en Harvard, el hombre estudió en esto, el hombre estudió aquello. Pero el hombre no tiene a Dios, porque no se ha preocupado por el mayor de los títulos, ser un hombre de Dios. Mira, hermano, lo único, escúcheme bien esto que lo voy a decir porque es importante. Lo único que te va a mantener a ti en pie delante de la presencia de Dios. Tú puedes mantenerte en pie delante de los hombres y engañar a los hombres toda la vida. A Dios tú no lo engañas. Tú puedes aparentar que eres bárbaro y eres bueno y ayudador, pero escúchame, a Dios tú no lo engañas. Y lo único que te va a mantener en pie delante de su presencia son dos cosas. La sangre de Cristo, que es la marca que tienes sobre tu vida de que has sido limpiado, regenerado, comprado, y segundo, que hayas vivido como hombre de Dios en esta tierra. Ahí no importa tu obra, ahí no importa tu título, ahí todo es ceniza, escombro. Allí lo que vale es que tú hayas sido un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y si tú pretendes que Dios te use, más vale que entienda lo que te estoy diciendo, porque Dios a quien va a usar es a un hombre, a una mujer entregado a Él. Y es más, que a Dios le gusta usar a ese tipo de personas.
No a los que vienen de una casta, a los que tienen familia, a los que esto, que yo estudié, no, mi familia, tú es pastor. No, yo me merezco, no, tú no te mereces nada. Yo no soy ni pionero. Y amo para que Dios me use y busco de Dios para que Él me use. Y estoy continuamente humillado ante su presencia porque sé que no tengo nada ni merezco nada. Hombre de Dios es lo único que quiero ser. Hombre de Dios es lo único que quiero ser. Y te voy a decir algo más. El hombre de Dios no es un título autoimpuesto. Porque usted no ve a Timoteo ahí diciendo, oye, llámenme hombre de Dios, ni con un rótulo en el pecho diciendo, mira, yo soy hombre de Dios. Ni haciendo cosas para quedar marcado con la gente. No. Al hombre de Dios se conoce por su fruto. Al hombre de Dios se conoce por su caminar con Él. Al hombre de Dios no necesita reconocimiento ni aplauso de la gente. El hombre de Dios necesita nada más la aceptación de su Padre. Y la anhela con gemidos indecibles. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es el hombre de Dios. Tú ves a la gente proclamando, diciendo, yo soy esto, yo soy... Deje que pase el tiempo. Deje que pase el tiempo. Deje que lo muestre. Cuando Pablo reconoció a este hombre, en Hechos capítulo 16, la gente daba testimonio a Timoteo. No era Timoteo diciendo, oye, ya yo soy converso. Oye, yo soy tremendo siervo. Oye, yo puedo ministrar en esta parte. Oye, tú me puedes llevar. Oye, no. Dice, y las personas hablaban bien de Timoteo. Daban testimonio de la fe que había en Timoteo. No hacía falta proclamarse. No hacía falta venderse. Hay muchos siervos en la iglesia que han estudiado marketing para venderse, para autopromoverse. No funciona. Créame, no funciona. Deje que Dios sea el que lo lleve a los lugares donde Él quiere llevarlo. Deja que Dios sea el artífice de tu vida. El que edifique tu vida, amado. No se deje comprar por lo que diga la gente. Espere que el tiempo lo demuestre. Espere que Dios lo muestre. Y un siervo de Dios se conoce. ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde se conoce un siervo de Dios? En los momentos de crisis. Un siervo de Dios no se conoce en el culto, no. En el culto todo el mundo canta y adora y dice aleluya y levanta las manos y parece ultra macro archi mega espiritual. O en la Biblia y tú lo ves que se quieren comer. Ahí todo el mundo es espiritual. El siervo de Dios se sabe en la calle, cuando está pasando por prueba, cuando lo están avasallando, cuando tú sabes lo que está pasando, cuando tiene presión. El siervo de Dios sabe cómo actuar. Es el siervo de Dios, se conoce. Mira, amada hermana, si te va a buscar un novio, si te va a buscar alguien con quien casarte, te exhorto a que busques ese calificativo por encima de todo. No te dejes emocionar por los cuadritos del abdomen. No te dejes ilusionar por lo fuertecito que sea el muchacho, ni lo lindo que esté, ni la ropita que se pone. Procura que sea un hombre de Dios. Y lo mismo le digo a los muchachos, que usted no se deje impresionar por el pelo, ni cómo coge el micrófono. Aleluya. Que sea una mujer de Dios, que ame al Señor, porque llegará un tiempo en que los cuadritos del abdomen se hacen un barrigón. Llegará un tiempo, yo tenía cuadritos del abdomen, mira lo que tengo. Un bloque. Llegará que el momento donde empieza a envejecer, le salen las patas de gallina, le salen las arrugas, la muchacha parió, ya no es la misma cuquita. Pero tú eres un hombre de Dios y ella es una mujer de Dios y tú te enamoraste más que de eso, que de su propio cuerpo. No te dejes ilusionar por esas cosas. Espera que te muestre a través de su vida cómo reaccionan los hombres de Dios. Cómo se mueven los hombres de Dios, cómo actúan, ¿Entienden eso? Me dicen amén. Ahora, no necesita autoproclamarse. No es un título autoimpuesto. La gente lo reconoce. Pero vamos a dar una pincelada gramatical, porque esto es importante también, para poder entender un poquito más acerca del título. Dice Pablo, verso 11, mas tú, oh hombre, tiene la Biblia ahí, pueden leer conmigo. Mas tú, ¿qué? Oh hombre, ¿de qué? Mas tú, oh hombre, diga lo que viene. Ahora no diga Dios, diga, mas tú, oh hombre de, diga, de. Qué bien, parecen hasta chivitos. Mas tú, oh hombre de Dios. Y mira que Pablo utiliza la gramática muy importante, porque Pablo coloca aquí una
preposición, que no solamente es para conectarnos la oración, las palabras, la preposición es eso, es la parte que no se debe quitar de una oración, insustituible de una oración, que conecta la oración, pero además de eso, que le da sentido a ella. Así que cuando Pablo dice, hombre de Dios, no solamente conecta las palabras, hay un mensaje tras la tinta, hay un mensaje más profundo. Cuando nos habla de hombre de Dios nos debe alentar, porque cuando hablamos de la preposición muchas veces señala propiedad, pertenencia. Cuando tú dices, el carro de Pepe, la novia de, o la esposa de Roberto, ¿tú sabes que pertenece a Roberto? Ya no le pueden tirar piropo a Verónica. Ya tiene un calvo que es dueño de ella. Así, tú piensas decir, esto es el carro de Carmelo. Así sucesivamente. Esa preposición indica que hay pertenencia. Y eso te debe alentar a ti y me debe alentar a mí. Porque cuando nos dice que es hombre de Dios, eso me dice que yo tengo una identidad en Él. Eso me dice que yo no ando solo por este mundo. Eso no me dice que yo estoy solo construyendo mi futuro. Eso no dice que yo estoy solo abriéndome camino en la vida, sino que es Él que tiene la absoluta responsabilidad, porque soy de Él, de cuidarme, de guardarme, de sustentarme, de alimentarme, de enseñarme, de instruirme. Pertenezco a Dios, no estoy solo. No sé si te alienta eso. Cuando tienes problemas, no estás solo, perteneces a Dios, eres de Él. Cuando estás en tribulaciones, no estás solo, eres de Él. Cuando estás en lucha, eres de Él. Cuando estás prostrado, le estás orando a Dios. ¿Quién eres? De Él y Él te oye. Pero no solo eso, amado hermano, sino que indica pertenencia, pero indica también un rendimiento, una rendición total. Cuando decimos que somos de Dios, indica que ya yo dejé de ser mío y voy a ser de Él. Voy a rendirme completamente en sus manos. Significa que soy su propiedad. Significa que ahora no solo son mis deseos lo que cuenta, sino que lo que más importancia hay en mi vida y lo que debe tener prioridad en mi vida son los designios de Dios. Aunque yo quiera ciertas cosas y yo piense que son las mejores para mí, yo sé que las de Él son mucho más mejores. Por eso tengo que desear lo que Él desea, buscar lo que Él busca, hacer lo que Él me pide. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos muchas veces a dejar sus propios deseos para tomar lo de Dios? El hombre de Dios lo hace. El hombre de Dios deja de ser de él mismo para ser de Dios. La mujer de Dios deja de ser del mismo para ser de Él. ¿Se está entendiendo lo que digo? Entonces imagina a Moisés. Llámenme siervo de Dios. Llámenme siervo de Dios. Yo soy siervo de Dios. Pero cuando Dios le diga, bueno, dale para Egipto, diga, no, Señor. Yo soy siervo tuyo, pero no, para Egipto no. Mi deseo es que vayas a Egipto. Y así lo hizo. Usted se imagina a Elías o Eliseo. Yo soy el hombre de Dios aquí. Pero cuando Dios le dice, bueno, pues dile a Acab y a la esposa de Acab, y dile esto y dile aquello, y dile que son unos idólatras, y dile que voy a acabar con sus vidas. Díselo. No, Señor, no hay que ser tan extremista. No, yo soy hombre tuyo, pero no. Bueno, pues si eso es lo que tú quieres, Señor, si eso es lo que tú me mandas, pues para allá. Amado, un hombre de Dios, el mayor de los títulos, el mayor de los honores, está ahí. Olvídese del aplauso de los hombres, olvídese del reconocimiento de los hombres. Todo es efímero, es ceniza. Hoy está, mañana no está. Las multitudes y las masas son cambiantes y emotivas. Hoy te aplauden y te aclaman, mañana es posible que te dicen crucifican. Pero Dios no cambia. Dios no es venático. Dios no es lunático. Dios siempre es igual. Estés más débil o estés más fuerte, si eres un hombre de Dios, vas a encontrar el rostro del Padre igual, siempre. Dios no es de los que un día se levanta y no te habla. Dios no es de los que un día viene y no te saluda. Dios siempre tiene sus brazos abiertos para recibirte. Por eso sé un hombre de Dios. ¿Se está entendiendo, amado? ¿Me dicen amén o me dicen? Amén. Segundo reto es, y yo no me voy a quedar mucho tiempo, me quedan 15 minutos, creo que lo voy a aprovechar al máximo. Segundo reto es determinación a pelear la buena batalla de la fe. Ese es el segundo reto que tiene Pablo para Timoteo. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y me pregunto, ¿es que eso es lo que le está diciendo? ¿Es que la batalla de la fe es una batalla por creer en Dios? No es eso. Porque Pablo sabe bien el fundamento teológico que él tiene.
Él sabe que desde su niñez, su abuela y su mamá lo criaron en la fe. Él sabe que él conoce las escrituras. Pablo sabe que Timoteo cree en Dios. Pablo sabe que Timoteo cree en la soberanía de Dios, en la grandeza de Dios, en la resurrección, cree en todas esas cosas. Pablo lo sabe. Ahora, la pelea de la fe, de la batalla de la fe, no tiene nada que ver con creer en Dios, que es la batalla de la fe. Es aferrarse día a día a tus convicciones. Es aferrarte día a día a lo que Dios ha estipulado, pelear por ello, sin irte a un lado y al otro, a pesar de la creciente hostilidad. A pesar de las dificultades del presente, a pesar de las dificultades del contexto, es aferrarte a lo que Dios te ha mostrado en su palabra y pelear con ello día a día, palmo a palmo, sin despegarte ni a un lado ni al otro. Esa es la pelea de la fe. Eso es lo que estamos llamados usted y yo, a pelear la buena batalla de la fe. Cuando Dios le llamó a Josué, ¿ustedes se acuerdan de ese pasaje? No era solo la batalla de Canaán, no era solo la tierra prometida. Dios le dijo a Josué, y no te vas a apartar de esta palabra que le di a mi siervo Moisés. Vas a cumplirla y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces, como conclusión, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero le dice, sé muy valiente para cumplir la palabra, porque él sabía lo que se enfrentaba más adelante. Unos días después iba a estar en la influencia de los cananeos. Unos días después iba a estar en la influencia de todo tipo de pensamiento liberal. La gente lo iba a estar desafiando a buscar a otros dioses, a enamorarse de otros dioses, a seguir otro modo de vida, otro estilo de vida, otra cultura. Y Dios le dijo, tienes que pelear esa batalla de la fe, aferrado a lo que crees y no soltarlo todos los días de tu vida. Esa es la batalla de la fe. Esa es lo que Dios nos está demandando a usted y a mí. No es fácil. Llega un momento que piensas que no puedes. Llega un momento que tu fuerza no da. Pero Dios dice, tienes que pelear. Esta es una batalla. Tienes que aferrarte a lo que has entendido. Tienes que aferrarte a lo que has aprendido en la Biblia. Y vas a tener miles de opciones para abandonar. Vas a tener miles de propuestas para dejar el camino. Pero tú, como buen soldado de Jesucristo, tú como buen atleta, aférrate a tu convicción. Toda batalla tiene un oponente. Las batallas tienen oponentes. Sí. Nunca va a ser fácil. Y nosotros tenemos un oponente. Pablo siempre está ilustrando estas cosas. Y cuando Pablo escribe, muchas veces utiliza figuras del deporte, de las olimpiadas del momento. Utiliza la figura del atletismo, de las carreras de fondo, de las carreras de atletismo de velocidad. Utiliza también las luchas en la arena olímpica. Y está hablando de un enfrentamiento fuerte. Por eso Pablo dice, en un estadio todos corren. Y todos corren por un premio. Corramos nosotros de tal manera que alcancemos nuestro galardón, nuestro premio. Ellos corren por uno terrenal, nosotros por uno celestial. Y Pablo nos está diciendo, toda batalla tiene un oponente. ¿Cuál, pastor, es mi oponente? Tú mismo eres tu oponente. Tu vieja naturaleza es tu oponente. Tu hombre viejo y viciado es tu oponente. El mundo es tu oponente. El diablo es tu oponente. Y que van a buscar todas las posibilidades que hayan a su alcance. ¿Para qué? Para sacarte de la pelea. Para sacarte de la carrera. Para que tú abandones la carrera cristiana. La carrera de la vida en Cristo Jesús. Para que tú lo dejes. Y sabes una de las cosas que el diablo está tramando siempre, continuamente. Para que el atleta cristiano, el atleta de Jesucristo abandone la carrera. La carrera no. La carrera, ¿sabe qué? Descalificarte. ¿Y sabe cómo te descalifica? Cuando tu carrera no es legítima. Por eso busca la forma de que tu carrera no sea legítima. Yo estaba estudiando acerca de eso. Usted sabe qué triste es después que usted haya corrido tanto, de que usted haya entrenado tanto, se haya sacrificado tanto, se abstuvo de una cantidad de cosas y al final termine perdiendo el gran premio. Qué triste sería eso. Yo estuve estudiando acerca de atletas que después que abrazaron títulos olímpicos y mundiales, se les fue retirado, hermano. Qué decepción, tiempo perdido, años de sacrificio tirados por la borda. Y le traje algunas diapositivas que quiero enseñarles.
2 son del atletismo, del ciclismo, perdón. Uno es una española, se llama María Isabel Moreno. En el 2008 fue suspendida, abandonó la carrera en las Olimpiadas en Pekín. ¿Por qué? Porque se le encontró sustancias de dopaje. Fue descalificada porque estaba dopada para tener más rendimiento. Habían cosas ilegales en su cuerpo. El segundo personaje es Les Armstrong, también ciclista. 7 títulos mundiales, olímpicos. Después de una carrera tan brillante, se le retiró todos los títulos. Lo perdió todo, amado. ¿Por qué? Por sustancias de droga también en su cuerpo. Y el otro personaje tiene que ver con la disciplina del atletismo. Es Ben Johnson, canadiense, que también se le retiró en 1988 en la Olimpiada de Seúl, Sur Corea. Alcanzó una velocidad extraordinaria. Aquello parecía que el hombre le habían echado desodorante de Santanilla. ¿Qué velocidad corrió el tipo? Nada natural, ni Usain Bolt, nadie. Al tiempo se dio cuenta de que el hombre estaba dopado, le retiraron su título. ¿Qué trata el enemigo? Lo mismo que ha tratado con esos atletas: descalificarte. Y todo el mundo te va a recordar no como el campeón olímpico. Ya nadie recuerda a estos hombres como los campeones olímpicos, sino lo recuerdan como el fracaso de las Olimpiadas, como los fraudulentos de las Olimpiadas. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar tan enfocados en esto, que cuando corramos no lo hacemos a la aventura. Cuando golpeamos no lo hacemos como golpeando el aire, sino que golpeo mi mismo cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldos para uno, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo que vigilar. Ningún atleta, dice Pablo a Timoteo, es coronado si no lucha legítimamente. ¿Y sabe la palabra legítima qué es lo que quiere decir? Legalmente, con las reglas, con la ley. Si no lucha así, está descalificado, hermano. Por cuestiones de tiempo no me puedo detener a decir, a compartir cómo debemos correr la batalla de la fe, cómo debemos pelearla, las cosas que tenemos que hacer, las que tenemos que tomar y las que tenemos que abstenernos. Pero el domingo próximo, no, el otro, más arriba, se las cuento, se las comparto. La visión es, amado hermano, sea un hombre de Dios. Y aunque vengan 1000 luchas, siga peleando esta batalla, siga corriendo. Siga corriendo. He visto gente venir a la iglesia. He visto gente abrazar el cristianismo y luego irse, como el joven rico, tristes, defraudados. He visto gente que las admiro. Y como dice el refranero popular, me quito el sombrero ante ellos, porque los he visto pasar el valle de sombra de la muerte. Los he visto pasar el dolor más intenso, las dificultades más grandes, las lágrimas más gruesas rodar por sus mejillas. Y los he visto aferrados a Cristo. Los he visto aferrados a Cristo. Años más tarde, Pablo vuelve a escribir a Timoteo. Hay distancias de tiempo entre una carta y otra. ¿Y sabe lo que dice Pablo al finalizar su segunda carta? Le dice: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Lo único que me queda es la corona de justicia que me dará el juez justo. Qué bueno que nosotros podamos decir esas mismas palabras de Pablo. Años más tarde, cuando nos toque irnos de este mundo, he corrido, he peleado, he acabado la carrera. Lo que queda ahora es la corona incorruptible que tiene el juez justo. Se acabaron los títulos, se acabaron los nombres, se acabaron los aplausos, se acabaron la pompa de los grandes lugares donde estudiaste y los grandes logros ministeriales. Se acabó todo. ¿Qué quedó? Que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios, que has amado a tu Dios y has caminado con Él, y que cada fibra de tu corazón y de tu cuerpo se comprometió en adorarle siempre y en servirle, en modelar el carácter de Cristo en tu vida. Esa es la mayor herencia, esa es la mayor porción. Oramos. Señor, gracias. Tú eres en nuestras vidas, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque nos has traído hasta aquí
Y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero inmolado. Nos has comprado. Ha sido legítimo, Señor, el acto de redención. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida pueda estar a la altura del sacrificio. Y que haya valido la pena, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Guíanos como iglesia, guárdanos como creyentes en nuestra carrera particular, Dios. Prepáranos también para el momento de la Santa Cena, Señor, para recordar lo que hiciste por nuestras vidas, sin merecerlo, Señor. Te entregaste, con el gozo puesto delante, sufriste la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.